¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Cristi Kierig, soy psicóloga, soy terapeuta aquí en Ser Libre y bueno, muy contenta de estar con ustedes para compartir un tema tan interesante como son los vampiros emocionales. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se forman? Si nosotros mismos a veces somos vampiros emocionales y no nos damos cuenta, porque justamente una de las características que tienen los vampiros emocionales es que no pueden verse, no pueden ver el reflejo de aquello que son. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos tomando de la energía de otras personas? Por eso la importancia de este tema, para poder desarrollarnos de mejor manera, de tener la mejor energía también y la mejor emocionalidad con las personas que nos rodean, así como las personas están con nosotros en el mundo y nosotros con las personas en el mundo. Gracias por estar aquí. ¿Eres una persona que te lo tomas todo a personal o a pecho? El vampiro emocional se toma todo a personal. Todo es con el fin de, en su cabeza, en su sensación, en su emocionalidad, sentirse que la gente actúa porque le tiene envidia, porque quieren hacerle daño, porque hay algo, porque es como decirle susceptible de que se le haga algo, porque se le tiene envidia, porque hay algo que le quieren dañar, quitar un estatus, una situación, poder. Puede ser muchas veces estar relacionado con el poder, estar relacionado con la pareja, ¿no? Entonces, todo lo toman a personal. Hay que cuestionarnos también. ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos actitudes, cosas, situaciones que pueden ser inocuas, que pueden ser sumamente superficiales y nosotros lo tomamos como personal, ¿no? Después se enfocan siempre en las debilidades. Eso quiere decir que son personas que siempre ven el vaso medio vacío, ¿no? No pueden enfocarse en las cosas que han salido maravillosas, en las cosas que han salido lindas, porque siempre va a haber algo malo. Entonces son personas negativas, ¿no? O sea, que tienen una manera de pensar negativamente. En la psicología, nosotros en el estudio de la personalidad siempre vemos cómo la persona piensa, siente y actúa. Es una constante en la manera de ser, de estar en el mundo, de relacionarse en el mundo. Y en la manera de relacionarse en el mundo va a tener que ver con nuestra manera de pensar, de cómo nosotros interpretamos el mundo. Y estas personas lo van a interpretar de manera negativa, ¿no? Se encuentran angustiadas aunque las cosas no hayan sucedido. O sea, anticipan ya que va a haber algo malo, que algo va a salir mal, que, claro, como son susceptibles, ya anticipan que hay hasta un complot, por ejemplo, en su contra, ¿no? Que hay algunas situaciones que pueden ser hasta a veces casualidades, pero ya lo interpretan como es a mí, ¿no? Acá tal vez quisiera comentarles que todos alguna vez podemos pasar por alguna situación, ¿no? que nos ponga susceptibles, que nos haga sentirnos como indefensos, sin protección en el mundo, ¿no? Ante las situaciones. Pero la cosa es que acá, cuando hablamos ya del vampiro emocional, es una constante. Eso quiere decir que es esa manera de ver la vida, de desarrollarse con las personas, de interactuar con otras personas, ¿no? Es una manera o sea, es una persona que tiene conflictos en la casa, tiene conflictos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con su grupo de pares, o sea, todas las personas a su alrededor tienen algo contra ella, contra esa persona, ¿no? Y es una constante, es una forma que la persona ha adquirido de desarrollarse, de interactuar con las otras personas, ¿no? Como les decía. Entonces, así ha sido en su historia de vida, porque eso en algún momento le ha servido para solucionar algún conflicto, generando caos interno y caos externo. Entonces ha aprendido a desarrollarse de esa forma, a desenvolverse con las otras personas de esa manera, ¿sí? Después tenemos, su deporte favorito es la queja,
Siempre nos estamos quejando o estamos con personas que todo el tiempo se están quejando, ¿no? Que llegas con toda tu energía a contar algo positivo y te dicen, no, pero ¿cómo puedes estar pensando eso? O sea, el día está azul, pero seguramente va a llover más tarde, ¿no? No, ese es indicador de tormenta, ¿no? Y siempre hay algo negativo, siempre se mueve también en la queja, ¿no? Y como se tiene que mover en la queja, también desarrolla complots, ¿no? O sea, cuando nosotros nos preguntamos, ¿no? Cuando una persona, si hay alguna diferencia, cuando una persona está pidiendo tu opinión, ¿qué opinas sobre esto? O si una persona cuando te pide tu opinión, en lugar de pedirte tu opinión, te está queriendo reforzar la idea que tiene de hacer algo que ya había pensado. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, como plátano o manzana, digamos, ¿no? No, yo creo que a esta hora del día sería mejor comer una manzana, pero él ya tenía pensado, pero ¿cómo una manzana? Una manzana no te da la suficiente proteína, entonces ¿cómo vas a pensar que una manzana? Es mejor un plátano. No te está pidiendo su opinión, tu opinión. En realidad lo que está queriendo es que reafirmes lo que la persona ya tenía intencionado hacer, ¿no? Entonces se va a quejar. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo se te ocurre que eso es posible? ¿No? Entonces, ¿ahí qué pasa? No te está validando. No te está validando. ¿No ve? Otra característica es el egoísmo y la falta de empatía. Bueno, ese es también como entre las personalidades, cuando hablamos así, el conjunto de personalidades que hay, generalmente las personalidades que son más propensas a ser vampiros energéticos son los narcisos, los trastornos antisociales de la personalidad, los trastornos límites de la personalidad, el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno negativista desafiante de la personalidad, ¿no? Que son, si se dan cuenta, que tienen en común la falta de empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero desde un lugar que valide tus emociones. O sea, yo les puedo decir, ¿no? Si le digo a usted, póngase en mis zapatos, pero mis zapatos te quedan grandes, mis zapatos te quedan chicos, mis zapatos te pueden ser incómodos, no estoy siendo yo empática contigo. ¿Pueden reconocer la empatía del otro? O sea, como diríamos vulgarmente, digamos, saben por dónde darte, ¿no? Saben tus intereses, saben lo que a ti te mueve y saben cómo utilizarlo a su favor. Entonces te leen muy bien, te pueden leer muy bien, entenderte muy bien, pero lo van a usar a su favor, ¿sí? Después, les encanta sembrar la semilla de la duda, ¿no? ¿Será que va a pasar esto? No, es que seguramente están hablando porque va a pasar esto. Entonces se mueven en eso, les encanta sembrar la duda. Es como que les encanta ser el centro. O sea, si te alías conmigo vamos a tener solución. Si vienes conmigo vamos a arreglar esto. Pero si no, no. O sea, porque todos están en nuestra contra, ¿no? Todos están en nuestra contra, todos, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? En las relaciones de pareja, todos quieren que acabemos, todos quieren que terminemos, pero es que son así. Entonces les encanta este término que decimos, ¿no? Les encanta sembrar cizaña, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se siembra cizaña, las otras personas entran en duda. ¿Será que está en riesgo mi puesto de trabajo? ¿Será que estoy en riesgo yo? ¿Será que está en riesgo nuestra relación por los otros? Entonces les encanta sembrar cizaña. ¿Bien? Son sabelotodos, siempre tienen la razón. Eso es muy divertido, ¿no? Por ejemplo, si practicas un deporte extremo, ¿no? Pero eso no es nada, porque yo, ¿no? Siempre,
y con una comparación, ¿no? Si tú haces algo, pero yo he hecho esto, ¿no? Siempre como haciéndote menos, queriéndote hacer menos, siempre comparándose contigo, siempre queriendo bajarte y resaltarse esa persona, ¿no? Resaltarse y siempre nos hemos encontrado, ¿no? Con alguna persona alguna vez, yo creo que todos nos hemos encontrado con alguna persona que si haces alguna cosa, pero eso no es nada. No, pues. O si tienes algún problema, ¿no? Pero tu problema no es nada, con lo que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, siempre se van a mover en esas situaciones. Siguiente, por favor. Y siempre tienen la respuesta para todo. Siempre tienen la respuesta para todo, ¿no? Ahora, esa era como una introducción, ¿no? Para saber, las emociones se contagian, tanto las positivas como las negativas, ¿no? Cuando nosotros estamos un poco desanimados, digamos, un poco entristecidos, y llegamos a un grupo o llegamos con alguna persona que están felices, ¿no? Nosotros podemos ponernos felices también. Pero irónicamente, las emociones negativas son las más fáciles de transmitir, son las más fáciles de contagiar. Se contagian, ¿por qué? Porque se contagian a través de la empatía también, ¿no? Lo que está relacionado, se me ocurre un ejemplo ahorita, el tema del bostezo, ¿no? Cuando bostezamos y estás prestando atención a la otra persona y eres empática con esa persona, vos también estás bostezando, ¿no ve? Y las emociones son así también, las emociones se transmiten, las emociones se contagian. Por eso incluso hay la risoterapia, por ejemplo, ¿no? Terapias donde se generan espacios para movilizar emociones positivas, ¿no? Pero como les digo, las emociones negativas son las más fáciles de transmitir, las más fáciles de contagiar. Entonces, por eso nos vaciamos. Por eso cuando estamos con un vampiro energético, nos sentimos tan desgastados. Porque como se mueve, como hemos visto hace un rato, en la negatividad, como se mueve en las malas sensaciones, en la susceptibilidad, en sembrar la semilla de la duda, en complots, en cosas así, te desgasta, ¿no? Porque acá también me parece interesante mencionar, ¿no? Que el vampiro emocional generalmente va a buscar personas que son altamente sensibles, porque la luz de estas personas altamente sensibles les suele ser más gratificante, ¿no? Entonces busca emociones que pueda absorber, ¿sí? Bien, entonces lo que les decía, son personas que inconscientemente o no tienen la habilidad de sustraer la energía y el buen ánimo de las personas que les rodean, creando un halo de negatividad o preocupación. Claro, es lo que les venía diciendo, ¿no? O sea, vamos a salir desgastados, vamos a salir nosotros susceptibles, porque así como nos está robando la energía, nos deja esa energía, nos deja también esa semilla de duda, de inconformidad, de qué será que va a pasar, ¿no? De incertidumbre, de preocupación, ¿sí? Sí. Para entender bien este tema, he dividido la presentación en 3 grupos donde generalmente los vamos a encontrar, ¿no? Hay un montón de tipos de vampiros emocionales, pero estos 3 ámbitos son los que más preocupación nos da, ¿no? Porque a veces igual cuando vamos a una tienda, digamos, personas que están de paso, ¿no? Y te sientes cansado después de haber ido a la tienda, digamos, ¿no? Pero he centrado en estos 3 grupos porque son en lo que más nos desarrollamos, ¿verdad?
Entonces, en el ámbito laboral o académico, cuando nuestro jefe es un vampiro emocional, por ejemplo, qué complicado, ¿no? Tú ya entras a ver con qué cara está, ¿no? Abres la puertita así, perdón, y ya lo ves todo inflado y con el odio ahí listo para absorberte, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dice, son opresores. Van a minimizar cualquier cosa que tú hagas. Por ejemplo, una presentación. Si hay una presentación, haces todo tu esfuerzo, presentación de informe o cualquier cosa, te va a minimizar. Tan simple. Eso nomás has hecho. Podría haberlo hecho yo, ¿no? O que te llamen a las 10 de la noche, por ejemplo, y te digan, mañana hay que presentar un informe, un proyecto a las 9 de la mañana. Puedes hacerlo, pero son las 10 de la noche, ¿no? Para empezar, ya no es hora laboral, ¿no? ¿Lo haces tú o lo hago yo? Porque estás cobrando, ¿no ve? Te desarma. Te desarma. Bueno. Y usan su estatus también para aplastarte, para drenarte, para chuparte. Opacando a los demás para poder sobresalir, como el Salvador, la Salvadora. ¿Sí? Disconformes, como hemos visto, ¿no? Son negativistas, entonces nunca nada les va a parecer bien. Hagas lo que hagas, no le va a parecer bien. Siempre se va a enfocar en alguito para opacarte, en lo más mínimo, ¿verdad? Se manejan en el rumor y la envidia. Esto pasa más que con el jefe, digamos, con los compañeros de trabajo, ¿no? O sea, ese que va con el chisme, digamos, directamente al jefe, que va con el rumor, que genera rumores siempre para opacarte. O sea, como las víctimas suelen ser personas altamente sensibles, las personas altamente sensibles brillan y quieren opacar, ¿no? O a veces también, ya haciendo un análisis hacia adentro, a veces nosotros también decimos, no, ¿cómo me va a ganar? ¿Cómo me va a ganar esta persona? O sea, como si la vida fuera una competencia eterna y nosotros así, ¿cómo me va a ganar? Entonces, has presentado 10 hojas, yo voy a presentar 20, ¿no ve? De cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero siempre para opacar, como, ya les digo, ¿no? Como si la vida fuera una competencia, ¿no? Después tenemos al grupo familiar o amigos también, que es bien complicado, ¿no? Porque los vampiros pueden ser desde nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros suegros, ¿no? Nuestros primos. Puede haber un vampiro emocional. Y a veces nosotros también, con el fin de poder salirnos alguna vez con la nuestra, podemos actuar como vampiros emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se van a manejar en el sentimiento de culpa, relacionándose desde la carencia. Por ejemplo, me voy a comprar un auto, ¿no? Y sí, estás ganando también. No, me voy a hacer un crédito y me voy a sacar un auto. Nosotros no hemos podido pagar la pensión de nuestro hijo, pero qué bien que te vaya bien, ¿no? Manejándose en la culpa. Y vos te sientes culpable de que te esté yendo bien en la vida, ¿no? ¿Cómo te va a ir bien a ti en la vida si a tu grupo, a alguien de tu familia, a algún amigo, le está yendo mal? Entonces prefieres quedarte callado, ¿no?
pero ya te ha sembrado la culpa, ¿no? Imagínense, sentirte culpable de que te está yendo bien, ¿no ve? Negatividad igual, como en todos los vampiros emocionales, negatividad, queja constante, negatividad constante, y lo que les decía hace rato, siempre ven el vaso más fácilmente medio vacío, ¿no? Reuniones familiares, por ejemplo, ¿no? Donde siempre va a haber una queja, ¿no? Y luego tenemos las famosas relaciones de pareja, ¿no? Obviamente, el vampiro emocional, que tal vez, bueno, al principio va a ser seductor, ¿no? Encantador. Una de las características en psicología se llama encanto superficial, ¿sí? Eso se refiere a que justamente, ¿no?, nos mostramos así de la mejor forma, de la mejor manera, con los mejores hábitos, súper saludables, todo hermoso, todo bonito, todo perfecto. ¿Y qué pasa si a mí me llegan, ¿no?, los pacientes que acuden a mí a decirme, yo quiero que mi relación sea como era hace 2 meses? No va a ser, no va a ser, porque estaba en una etapa de enamoramiento, estaba en una etapa de encantamiento, ¿no? Estaba en una etapa donde te estaba mostrando sus mejores atributos, donde incluso estaba fingiendo, ¿no? Ese encanto superficial. Entonces tienen que ser encantadores, pues, para poder atraerte. Ahorita se me ocurre, ¿han visto Entrevista con el vampiro? Dígame si Brad Pitt no era encantador ahí, ¿no? Brad Pitt, después estaba Antonio Banderas y Tom Cruise, ¿no? ¿No? Tenían que poner vampiros encantadores, sino cómo pueden atraer a la víctima. Pero no es un encanto solamente físico, ¿no? Puede ser encantador físicamente, sino también el que te endulza el oído, ¿no? El que te mima, te cuida, te consiente, te protege, y de repente todo cambia. De repente todo cambia. Pero ¿qué pasa aquí? Es tu culpa. He cambiado porque tú has engordado, porque tú no me cuidas, porque tú, entonces se maneja en esa manipulación. Sí te he sido infiel, sí te he sido infiel, pero porque tú ya no te cuidas. ¿Me entiende? Sí. Y obviamente esto hace que trabajen en nuestra autoestima, ¿no? Eso daña mucho nuestra autoestima. Empezamos a cuestionarnos, empezamos a sentirnos menos, empezamos a perdernos también. Y lo lamentable de esto es que nos damos cuenta muy tarde en muchas ocasiones, ya estamos muy, muy metidos ahí, ya nos han succionado, ya hemos entrado en sintonía con su energía también, ¿verdad? Ajá, tipos de vampiros emocionales. ¿Qué tipos hay? El descalificador. Lo que va a buscar el descalificador, como les decía, es infravalorarte, ¿no? Rebajar a la otra persona, desestimar, minimizar, empequeñecer al otro, ¿sí? Él es el descalificador. Siempre te va a decir algo negativo respecto a ti. Respecto a ti, ¿sí? Después tenemos el narcisista, que es obviamente el más encantador, pero también lo que va a buscar es degradar, provocar inseguridad y sentimientos de inferioridad y hundir. El narcisista busca nutrirse también, ¿no? Busca nutrirse, ¿sí? El envidioso
que lo que busca es arrebatar, arruinar algo bueno en el otro, infravalorar los logros y los éxitos ajenos. Después tenemos al culpabilizador, que es muy común. El culpabilizador, como les decía, siempre va a ser tu culpa, siempre va a ser culpa del otro. Por eso es importante que nosotros hagamos un autoexamen, ¿no? De cómo nos relacionamos con los otros, de que si tengo conflictos en la familia, en la pareja, con mi grupo de amigos, o sea, todos siempre me han traicionado, todos siempre me han hecho, todos, toda la vida. Empezar a cuestionarte, ¿no? ¿Y qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? ¿Por qué me relaciono así con las personas, no? Porque ahí, ¿qué pasa? Siempre es la culpa del otro, siempre va a ser la culpa del otro. No hay esa capacidad de mirarse hacia adentro, ¿no? De saber qué cosas puedes reparar también, ¿verdad? Entonces, acusar, inculpar, atribuir responsabilidad exagerada o falsa. Después el psicópata, que para mí entre el narcisista y el psicópata son los más peligrosos, ¿no? Porque hay intencionalidad de dañar, ¿no? Como les decía hace rato, puede ser que seas vampiro emocional inconsciente o conscientemente. El antisocial va a ser más conscientemente, más consciente del daño que está provocando, ¿sí? Pero hay menos introspección, o sea, el antisocial va a pensar que se lo deben así, ¿no? Que él ha sufrido tanto, que esta persona ha sufrido tanto, que de alguna forma tenemos que resarcirle el daño que ha tenido esta persona a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces dice, provoca daño intencionadamente, ¿ven? Destruir la esencia del otro depravadamente y disfrutar durante el proceso. Entonces es como peligroso, ¿no? El manipulador hace chantaje emocional. Esto también lo podemos ver en las familias, ¿no? En las familias el chantaje emocional, así, voy a salir, así, pero me vas a dejar, pero voy a estar sola, y, ¿no? Entonces moverte por tu emocionalidad, por tu propia emocionalidad, ¿no? Y así te manipulan. Cuando no nos tocan la emocionalidad, no nos pueden manipular, pero ya nos tocan en nuestra emocionalidad, en nuestra manera de sentir, en nuestras emociones, y es mucho, mucho más fácil que nos puedan manipular, ¿verdad? Confundir y actuar en contra de la propia voluntad. Después tenemos al autoritario, que nos dice ordenar, amenazar, esto lo hemos visto con los jefes, ¿no? Utilizar el miedo para controlar, es rígido y exigente. Como les decía al principio, ¿no? Pueden ser obsesivos, ¿no? Obsesivos compulsivos, que les encanta el orden, les encanta decir cómo tienen que hacer las cosas, porque si no está hecho a la manera que ellos tienen la creencia que tiene que ser hecho, está mal hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Igual te vuelve a minimizar, te vuelve a poner por debajo, te vuelve a hacer sentir mal, ¿sí? Después el explosivo eleva la voz, suele ser violento, entonces vos ya entras con miedo, ¿no? Porque suelen ser violentos. Igual es una forma de protegerse al mismo, porque es como que es susceptible, ¿no? Como ven el vaso medio vacío todo el tiempo, entonces la mejor manera de protegerse es estar a la defensiva. Y es como la ley de la selva, ¿no? Antes de que me ataques, yo te voy a atacar. Yo te voy a atacar y actúo a la defensiva porque ya estoy anticipando que tú me quieres atacar. Entonces ya entro desde la defensa, ¿no? A defenderme, a atacar antes de que lo que en mi cabeza decía,
me ataquen. Estos perfiles pueden ser los paranoicos, por ejemplo, ¿no? Los paranoicos que sienten que van a ser atacados, entonces atacan primero, por eso suelen ser violentos. Gritan con rabia para paralizar, manipular, intimidar, ¿no? Para hacer menos también. No tolera la frustración ni que los demás le lleven la contraria. A ver, llévale la contraria. Si ya está de por sí actuando a la defensiva, le llevas la contraria, va a sentirlo como un ataque. Directamente va a sentirlo como un ataque y va a sacar más las garras, ¿no? Entonces amenaza, intimida, te insulta, te denigra y puede ser muchas veces también violento físicamente. ¿Sí? Siguiente. Dentro de las características generales, lo que hemos ido viendo, ¿no? Nunca es por su culpa, siempre la culpa va a ser de los otros, siempre él es la víctima, son impulsivos y seductores porque tienen que encantar, ¿sí? Buscan siempre nuevas experiencias también, ¿por qué? Porque este tema, digamos, de poder manejar al otro, ¿sí? Desde su emocionalidad, genera cierta satisfacción. La satisfacción va a estar relacionada también con nuestra neuroquímica, ¿no? Con que segreguemos ciertas sustancias químicas que nos hacen sentir, bien valientes, envalentonados, se dice, ¿no ve? Fuertes. Y vamos a buscar estas mismas sensaciones en otras experiencias, en otros contextos, ¿sí? Entonces necesitas más para sentir esa misma sensación de bienestar que has sentido, ¿sí? Entonces buscan, por eso son impulsivos también, porque van a ir buscando esa sensación que han sentido en algún momento, ¿sí? Esa emocionalidad, es rico, digamos, que han sentido en algún momento. Existe un vaivén emocional en la emocionalidad, tanto en la víctima, sí, en el que está siendo succionado, como en el vampiro, ¿sí? Porque en realidad lo que le pasa también al vampiro es que realmente y genuinamente está sintiendo y está pensando que el mundo es un lugar riesgoso para él, por eso actúa de esa forma, ¿no? Entonces tiene también ese vaivén emocional, ¿no? Por eso necesita sustraer, ¿sí? Buscan aliados, lo que les decía hace un rato, ¿no? En vez de preguntarte tu opinión, buscan que reafirmes y buscan aliados, ¿no? O sea, decir, ¿has visto cómo fulano de tal ha hablado con tal? ¿No? Entonces van a buscar aliados. En algunos psicólogos y coaches he escuchado que le llaman monos voladores, ¿no? Que son como espías que mandan, ¿no? A averiguar en los entornos, ¿no? Esos monos voladores, y tú no tienes idea dónde están los monos voladores, ¿no? Y son sus aliados, porque obviamente, así como nosotros mismos podemos caerle muy bien a mucha gente, va a haber pues algún porcentaje que no le vamos a caer. Esta misma charla, a algunos les va a gustar muchísimo, va a haber personas que van a decir, qué bacana, ¿no? Y porque es así, ¿no? Entonces, el vampiro emocional es hijo de alguien, es amigo de alguien, es un ser querido de alguien, ¿no? Y va a utilizar estas relaciones interpersonales de alianza, ¿sí? Para hacer sus monos voladores, ¿no? O gente que dependa de él económicamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tú le debes un favor, como te ha dado trabajo, como te ha dado su vida, como te ha dado familia, como te ha dado, tú le debes. Entonces, ojo con lo que estamos tolerando también, ¿no? Eso. Manipuladores o chantajistas, bueno, ya lo hemos hablado, pero no está de más porque son súper manipuladores, ¿no?
que van a utilizar tu emocionalidad para manipularte. Nunca nada es suficiente, siempre van a ver la crítica, ¿no? Son personas muy criticonas, ¿sí? Y aunque des tu mejor esfuerzo, va a estar algo mal. Son exigentes, son persistentes y lo más importante, como les decía, no pueden ser autocríticos porque no se pueden ver a sí mismos. ¿Sí? Ahora, el malestar que van a generar, ¿no?, es constante, ¿sí? Por eso les decía, se han ido formando también, así, ha sido como una manera que han resuelto sus conflictos interpersonales a través de estas estrategias, las han aprendido a desarrollarse así con el mundo y van a utilizar estas herramientas, estas estrategias a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, el malestar provocado suele ser constante y repetitivo, ¿no? Por eso te sientes tan cansado, tan agobiado, tan absorbido, ¿sí? Entonces dice, ¿no? Por lo tanto, cuando se está en compañía de uno, es muy probable que exista una asociación entre el malestar, los gestos, palabras, acciones del vampiro emocional. El cuerpo habla. El cuerpo habla también lo que las emociones y la boca calla. Entonces, el mismo cuerpo, la misma gestualidad del vampiro emocional, cuando está en modo vampiro, ¿sí?, cambia. Siguiente. Ahora sí, lo importante. Consejos. ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo nos podemos proteger? Y cómo también nosotros podemos darnos cuenta cuando nosotros estamos siendo vampiros emocionales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Identificarlos con todas las características que ya hemos visto, ¿no? Poder identificarlos es importante y tener conciencia de cómo se relacionan contigo. Y también acá de cómo tú te relacionas con los demás, ¿sí? Cómo tú te estás relacionando con los demás y cómo ellos se relacionan contigo. ¿Tú estás generando malestar también? ¿Tú estás siendo poco empático muchas veces? ¿Algunas veces? ¿Sí? Bien. Un consejo que es para cuando nos enfrentamos con ellos es separarte un poco de la persona. Lo ideal sería hacer contacto cero. Lo ideal. Pero muchas veces es muy difícil hacer contacto cero, ¿sí? Entonces, lo recomendable es limitar un poco el contacto con esa persona, ¿no?, en lo que la relación lo permita. Después, aprender a poner límites y poner barreras. Y es bien importante el poner límites, ¿no? Siempre está de moda el tema de poner límites, ¿no? En todas partes escuchamos, hay que poner límites, y no te deja hablar, ¿no? Cortar de decir, también me gustaría dar la opinión sobre esto, ¿no? Pero sin exponerte, porque luego es, y tú me has dicho, pero tú has hecho. Ah, si tú me has contado que una vez, ¿no? Porque todo lo que digas puede y seguramente sí va a ser usado en tu contra, ¿ya? Y este es creo que como el
el más hermoso de todos, reconocer que no tiene el control sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus acciones. Ese es poner así como el límite y lo que engloba todo, ¿no? Saber que el problema, la situación, es de esa persona. No tiene nada que ver contigo. Tú estás ahí y no tiene por qué afectar tus pensamientos, tu emocionalidad y tu manera de actuar. Porque si lo cambias, le estás dando tu poder a esa persona. Cuando tú dejas que tu emocionalidad dependa de otra persona, tus pensamientos dependan de otra persona, tú le estás dando todo tu poder. Tiene control absoluto sobre ti. No se lo des. No vale la pena. Nada, ni un trabajo, ni nada, absolutamente nada, vale la pena para que tú tengas secuelas tanto emocionales, tanto psíquicas y malestar físico, ¿verdad? Porque como hemos visto, pensamiento, emoción, acción, mente, cuerpo, todo está unido. Y si les damos poder, nos estamos vaciando. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esto me encanta. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Tanto si somos vampiros emocionales como si somos víctimas de los vampiros emocionales, nos está diciendo algo de nosotros mismos. ¿En qué nos estamos moviendo? Todas nuestras interacciones nos reflejan de alguna manera el cómo nos movemos nosotros mismos con nosotros mismos. Si tú eres víctima, por ejemplo, preguntarte, ¿en qué momento he permitido que alguien me drene? Y si tú eres el vampiro, también preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad tengo de salirme con la mía? De que las cosas ocurran a mi modo, a mi tiempo, a mi manera, a mi forma. ¿Por qué? ¿Para qué? Como les decía hace un rato, como si la vida fuera una competencia. Y al final todos llegamos al mismo lugar, ¿no? Sí. Bien. Eso es todo lo que teníamos preparado para hoy. Gracias. Gracias.